La prometida de mi hermano me acusó de embarazarla. Mi hermano y mis padres le creyeron y rompieron toda relación conmigo sin escucharme. Tengo 35 años, dirijo un pequeño taller de reparación de computadoras en la ciudad, me gano la vida decentemente, pago mis impuestos y, en general, me ocupo de mis propios asuntos, nada especial, nada elegante, solo un tipo normal de 35 años que se ocupa de sus. No pensé que ese tipo de vida aburrida pudiera convertirme en un objetivo, pero estaba completamente equivocado. Mi hermano mayor, Rafael, de 38 años, siempre ha sido el tipo organizado, se casó joven, se divorció sin drama y parecía tener su vida resuelta. Hace unos 3 años, nos presentó a Marina, de 32 años, su nueva novia, que era diferente de su ex, parecía tranquila y amigable en la superficie, pero había algo raro en ella que noté de inmediato. Desde la primera cena incómoda en la casa de mi madre, pude ver que Marina no era lo que parecía. Constantemente dominaba las conversaciones, dirigía los temas hacia sí misma y tenía esa forma de menospreciar sutilmente a los demás mientras lo hacía sonar como un cumplido. Recuerdo una vez que mi madre sirvió la cena y Marina comentó lo valiente que era que mi madre todavía intentara cocinar platos tradicionales a su edad. En otra ocasión, elogió el atuendo de mi prima diciendo lo valiente que era usar esos colores con su tono de piel. Mientras que todos los demás se dejaban engañar por su actuación, yo simplemente me mantuve neutral, no fingí entusiasmo, no fingí que éramos una familia instantánea. Creo que fue entonces cuando entré en su radar. Siempre tenía un ángulo, cuando la gente hablaba de sus problemas. De alguna manera lo convertía en algo sobre sí misma, incluso con extraños, siempre había esa extraña ventaja competitiva. Una vez la vi discutir con un cajero por un cupón de $2 durante 20 minutos, haciendo que la adolescente casi llorara. Unos meses después, Rafael anunció que estaban comprometidos. Mi padre me llevó a un lado después y dijo, esa mujer va a ser un problema para Rafael. Recuerda mis palabras, él también vio a través de la mierda, pero bueno, no es nuestro lugar decirle a un hombre adulto con quien casarse. No pensé mucho en ello hasta que Rafael me pidió que le diera un trabajo a Marina en mi taller. Quería un trabajo a tiempo parcial mientras planeaba la boda y él pensó que yo podría ayudarla. Cuando dudé, mi madre llamó, insistiendo en que la familia ayuda a la familia y que él solo sería temporal. Rafael siguió presionando, alegando que estaba siendo difícil sin motivo y, en una conversación particularmente irritante, dijo que le debía, por haberme recomendado algunos negocios el año pasado. Al final, acepté. El mayor error de mi vida, desde el primer día, fue una empleada de pesadilla. Llegaba tarde, hablaba con los clientes como si fueran idiotas y trataba a mis otros empleados como sirvientes. Interrumpía constantemente a Kevin, mi técnico principal, mientras ayudaba a los clientes, contradiciendo sus consejos técnicos con información completamente errónea. Borró accidentalmente una base de datos de clientes que se suponía que debíamos recuperar y luego lo atribuyó a procedimientos confusos. Para colmo, comenzó a cambiar el horario de trabajo sin decírmelo, dándose a sí misma los turnos más fáciles y dejando el trabajo pesado a los demás. La primera semana, arruinó tanto los recuentos de inventario que terminamos pidiendo el doble de módulos de RAM que necesitábamos. Cuando lo mencioné, simplemente se encogió de hombros y dijo que su cerebro financiero funcionaba de manera diferente a mi cerebro técnico. Siempre estaba con el teléfono, pero lo guardaba rápidamente cada vez que pasaba por allí. Una vez la atrapé en Instagram durante una consulta con un cliente. El cliente, un hombre mayor que necesitaba recuperar datos del portátil de su difunta esposa, estaba explicando lo importantes que eran las fotos y Marina estaba desplazándose por fotos de vacaciones, sin apenas escuchar. La gota que colmó el vaso llegó cuando la pillé revisando conversaciones privadas en la computadora de un cliente que aún no habíamos formateado. Cuando la confronté, ni siquiera tuvo la decencia de actuar avergonzada, simplemente sonrió y dijo que era parte de su curiosidad natural. El cliente era un médico local. Esos mensajes podrían haber contenido información confidencial del paciente. Podría haber sido legalmente responsable. Cuando le expliqué la gravedad, puso los ojos en blanco y dijo, nadie te va a demandar, no seas tan estirado. Después de un mes de esta mierda, la despedí. No fui un imbécil al respecto, documenté todo, le mostré a Rafael la evidencia y pareció entenderlo, pero esa noche, volvió a llamar. Después de hablar obviamente con Marina, su tono había cambiado por completo. Simplemente no le diste una oportunidad. Está muy molesta por cómo la trataste. Le di muchas oportunidades, dije, documenté cada incidente. Sí, claro, escupió, siempre has sido así, pensando que lo sabes todo, demasiado bueno para ayudar a tu propia familia. ¿Se va a convertir en mi esposa, y haces esto? Que te jodan,
Tío, ahí fue cuando las cosas se pusieron raras. En las reuniones familiares, Marina me ignoraba por completo o hacía estos comentarios pasivo-agresivos que nadie más parecía notar. Luego su comportamiento cambió. Comenzó a encontrar excusas para estar a solas conmigo, rozándome, haciendo comentarios sugestivos lo suficientemente alto como para que los escuchara. Mantuve mi distancia sin ser irrespetuoso. Una vez, en una barbacoa del día del trabajo, me arrinconó en la cocina. Todos los demás estaban afuera, se paró demasiado cerca, me preguntó si todavía estaba enojado con ella y pasó su mano por mi brazo, di un paso atrás, le dije que estábamos bien, pero que necesitaba ayudar a mi papá con la parrilla y salí de allí. La pillé mirándome el resto del día con esa sonrisa extraña. Las cosas se fueron a la mierda después de eso. Hace 3 meses, la puerta de mi taller se abrió de golpe al cerrar. Rafael entró furioso, con la cara torcida por la rabia. «¿Estás muerto?», gritó lo suficientemente alto como para que Kevin, que estaba terminando en la parte de atrás, saliera corriendo. «Marina está embarazada. Dice que tú eres el padre». ¿Te importaría explicarlo? Literalmente no pude hablar durante varios segundos. Luego le dije que estaba loco, nunca había tocado a Marina, nunca tuve ningún tipo de relación con ella. Rafael no me creyó, se abalanzó sobre el mostrador, me agarró de la camisa y Kevin tuvo que quitármelo de encima. Marina me dio detalles y fechas que coincidían. Gruñó mientras Kevin lo obligaba a ir hacia la puerta. No puedo imaginarme que esté inventando esto. En cuestión de días, mi nombre estaba por los suelos. Mi madre lloraba por teléfono sobre cómo había traicionado a la familia. Mi prima Valeria envió un mensaje de texto de 3 párrafos sobre cómo siempre supo que algo andaba mal conmigo y cómo tenía suerte de que Marina no presentara cargos por lo que le hiciste. Mi tío Dave me llamó directamente, con voz fría: «Eres un descarado. ¿Aprovecharte de la prometida de tu hermano? Me das asco». Mi tía me desinvitó a una cena familiar. Todos querían alejarse del monstruo en el que supuestamente me había convertido. Mi padre fue el único que llamó desde el principio. «Esa mujer ha estado buscando una manera de causar problemas desde el primer día», me dijo. «Vamos a luchar contra esto, nadie más, ni una sola persona». Pidió pruebas. Nadie cuestionó a Marina, tomaron su palabra como verdad sagrada, mientras ella caminaba con esa sonrisa engreída y victoriosa, sabiendo que me tenía acorralado. Pero eso fue solo el comienzo, porque no iba a bajar la cabeza y aceptar esto. Si mi hermano y la mitad de mi familia querían echarme debajo del autobús sin ninguna evidencia, estaban a punto de aprender exactamente lo que sucede cuando apuestas al caballo equivocado. 2 semanas después de que Marina lanzara su bomba, las cosas empeoraron aún más. En lugar de que alguien, cualquiera, entrara en razón y cuestionara su historia, me encontré hundiéndome más profundamente en un pantano de silencio y sospechas. La acusación se extendió más allá de la familia, vecinos, compañeros de trabajo de mi madre, gente del gimnasio. En una ciudad de este tamaño, las noticias corren rápido y, de repente, yo era ese tipo, el tipo informático tranquilo y normal que resultó ser un depredador. Empecé a notar cambios de inmediato. El barista de mi cafetería habitual, que solía charlar sobre los planes del fin de semana, ahora simplemente me entregaba mi pedido en silencio. El dueño de la ferretería al lado de mi taller, a quien conocía desde hacía 7 años, de repente encontraba razones para estar en la parte de atrás. Cada vez que entraba, mi negocio se vio afectado. O directamente, 3 clientes habituales llamaron para cancelar sus contratos de servicio en la misma semana, todos con vagas excusas sobre recortes presupuestarios o ir en una dirección diferente. Claro, después de años de servicio satisfactorio, todos deciden reducir costos por casualidad el mismo mes que la historia de Marina llega a la ciudad. Tampoco eran solo clientes mayores. Una startup de tecnología que me había estado enviando todas sus reparaciones de hardware de repente desapareció. El propietario, con el que había jugado baloncesto ocasionalmente, dejó de devolver mis llamadas. Más tarde descubrí que se había cambiado a un taller a 48 kilómetros de distancia. En lugar de seguir trabajando conmigo, Rafael me aisló por completo. No contestaba llamadas ni mensajes de texto, ni siquiera para acusar recibo de mí. Solicitud de una prueba de ADN. Su silencio no era pasivo, tenía peso, era una condena sin juicio. Mi madre se puso completamente del lado de Rafael. Me llamó una noche, con la voz temblorosa, y me preguntó si era posible que le hubiera hecho algo a Marina. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo profundo que era esto. Incluso mi propia madre, que me conocía de toda la vida, había dejado que la duda se infiltrara. «Posible», dije. «Mamá, nunca he estado a solas con ella, excepto en el taller, con empleados y clientes alrededor. ¿Me conoces?» «¿Crees que haría esto?», dudó antes de responder. Esa duda lo decía todo. Mi padre, sin embargo, fue mi roca en todo esto. «Tu hermano ha estado ciego desde el día en que la conoció», dijo,
Y tu madre siempre se pone de su lado, siempre lo ha hecho, me ayudó a empezar a documentar todo, a construir un caso, mientras tanto. Marina estaba interpretando su papel con una precisión inquietante, seguía añadiendo nuevos detalles a su historia, como había sido comprensivo mientras ella estaba pasando por una confusión emocional, como la había manipulado con dulces palabras, como había intentado que abortara y luego la había amenazado con destruirla socialmente, cuando se negó. Contó esta historia con lágrimas en los ojos, a Rafael, a mi madre, a mi tía, que llamó para decirme que no podía evitar sentirse horrorizada por lo que había oído. Todavía no había pruebas médicas, Marina decía estar embarazada, pero no había mostrado ninguna documentación, se negó a hacerse una prueba de ADN 3 veces, alegando que sería arriesgado para el feto y que necesitaba estabilidad emocional en lugar de un entorno hostil. Empecé a preguntarme si esto no era solo un ataque contra mí, sino una estrategia calculada para obtener algo más, atención, control sobre Rafael, dinero, o simplemente el placer sádico de destruir la vida de alguien. Esto no era drama, era la destrucción premeditada de la reputación de otra persona. Kevin fue el único empleado que se quedó después de que comenzaran los rumores. Vi cómo se comportaba. Jefe, me dijo después de un día particularmente muerto en el taller, siempre estaba tratando de quedarse a solas contigo, tocándote el brazo, acercándose demasiado, la vi hacerlo cuando pensaba que nadie la miraba, está llena de mierda y se lo diré a cualquiera que pregunte. Mi padre sugirió que hablara directamente con Rafael una vez más, accedí a reunirme con él en un restaurante, gran error. Rafael llegó ya alterado, con los ojos inyectados en sangre como si no hubiera dormido en días. Solo admite lo que hiciste, dijo, con voz baja pero intensa, solo admítelo. Lo miré directamente a los ojos, no toqué a Marina, nunca, está mintiendo y estás demasiado ciego para verlo. Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás, la gente se giró para mirar mientras se inclinaba sobre la mesa. Estás muerto para mí, siseó, y luego salió furioso. Esa noche contacté con un abogado especializado en casos de difamación. Después de escuchar mi historia durante casi una hora, me miró a los ojos y dijo, esto no se va a detener por sí solo, si dejas que prevalezca esta versión sin luchar contra ella, no importa lo inocente que seas, todos recordarán lo que ella dijo, no lo que tú callaste. Eso me impactó mucho porque tenía razón. Lo que más duele no es la mentira en sí, sino el abandono. La sensación de ser culpable por defecto, la forma en que Rafael y mi madre eligieron la comodidad de la mentira en lugar de la incomodidad de cuestionarla. Pero les digo ahora mismo, este juego no va a terminar como Marina espera. Voy a obligar a todos y cada uno de ellos a mirarme a los ojos cuando la verdad los golpee, y cuando eso suceda, no dudaré en cobrar cada uno de los actos de traición que han cometido contra mí. Un mes después de esta pesadilla. Y la situación se ha vuelto aún más retorcida. Cada mañana me despierto sintiendo que estoy siendo juzgado por un tribunal invisible, uno que no necesita pruebas. Solo rumores. La historia de Marina se ha vuelto más elaborada con cada narración. Ahora afirma que solía visitar mi taller después del horario de atención, que nos quedábamos solos hasta tarde, que le compraba comida como excusa para acercarme, dice que le ofrecí dinero por su silencio, que la obligué a borrar mensajes amenazantes. Dice estas mentiras con tanta convicción que casi admiro sus dotes interpretativas. No está confundida ni herida, es una artista calculadora, disfrutando de su propio drama. También se ha vuelto específica con los detalles. Afirma que tuvimos un momento en el almacén trasero durante la fiesta de Navidad de mi taller. El problema es que nunca he hecho una fiesta de Navidad en mi taller, siempre hacemos tarjetas de regalo y un día libre extra. Es una mentira tan obvia. Pero Rafael está demasiado lejos como para notar estas inconsistencias. Los efectos en mi vida diaria han sido brutales. He perdido 3 contratos importantes con clientes que de repente prefirieron no involucrarse en situaciones que podrían comprometer la integridad de su empresa. Mi reputación, que construí durante años de trabajo honesto, ahora es una carga. Mi mayor cliente corporativo, un consultorio médico con 4 ubicaciones, retiró su contrato de servicio mensual de $4,000 de la noche a la mañana. La gerente de la oficina, con la que había trabajado durante 3 años, ni siquiera pudo mirarme a los ojos cuando me dio la noticia. No es nada personal, dijo, es solo óptica, como si fuera un problema de relaciones públicas, no un ser humano cuya vida está siendo sistemáticamente desmantelada por mentiras. Incluso en el restaurante donde he desayunado todos los sábados durante 5 años, el dueño, con quien solía hablar de deportes y política, no podía mirarme a los ojos. Simplemente dejó mi café y desapareció en la cocina sin decir palabra. Ahí fue cuando realmente me di cuenta, esta acusación se ha arraigado en la mente de las personas, con o sin evidencia. No necesito pruebas para saberlo.
puedo verlo en las miradas evasivas, las puertas cerradas, las conversaciones que mueren cuando entro en una habitación. Mientras tanto, Marina ha comenzado a publicar mierda pasivo-agresiva en las redes sociales, nunca me menciona por mi nombre, pero con frases como: cuando los monstruos tienen rostro de ángel y la justicia viene en forma de niño, la gente comenta con mensajes de apoyo, sin saber que están participando. En un linchamiento público, he tenido que empezar a hacer capturas de pantalla de todo lo que publica. Mi abogado dice que necesitamos documentar el patrón de difamación, como está cultivando deliberadamente la simpatía pública mientras destruye mi reputación. Es surrealista verla tejer esta elaborada fantasía, sabiendo la verdad pero sin poder hacer que nadie la crea. La ironía es que mientras yo lucho por limpiar mi nombre, ella ha creado esta narrativa heroica donde no es solo una víctima, sino una mártir, y nadie, ni una sola persona, excepto mi padre y Kevin, ha exigido pruebas. La presunción de inocencia aparentemente no se aplica a mí. Mi mejor amigo, Roberto, ha sido sólido durante todo este desastre, me conoce desde el instituto y no se creyó la historia de Marina ni por un segundo. ¿Recuerdas a Jen Miller del último año? Me recordó mientras comíamos hamburguesas en su casa, el único lugar además de mi apartamento donde me sentía cómodo. Hizo la misma mierda. Manipuladora, historia diferente, mismo manual. Marina va a meter la pata y, cuando lo haga, estaremos listos. El único progreso ha sido a través de mi abogado. Hemos documentado sistemáticamente cada incidente desde el día en que Marina comenzó a trabajar en mi taller. Kevin hizo una declaración escrita sobre su comportamiento inapropiado hacia mí. Recopilamos informes de los empleados sobre su incompetencia y falta de profesionalismo. Mi abogado incluso localizó a los antiguos empleadores de Marina, descubriendo un patrón de problemas en el lugar de trabajo y acusaciones falsas. Resulta que esta no era su primera vez, había trabajado en una empresa de marketing en el condado de al lado y se fue en circunstancias misteriosas. Mi abogado se puso en contacto con su antiguo supervisor, quien inicialmente se negó a decir nada, pero después de que le explicamos la situación, admitió a regañadientes que había habido preocupaciones sobre sus interacciones con sus colegas y dudas sobre su conducta profesional, nada lo suficientemente específico como para ser procesable, pero suficiente para establecer un patrón. Hemos iniciado el proceso para exigir legalmente a Marina que se haga una prueba de ADN una vez que el embarazo esté lo suficientemente avanzado como para que no suponga ningún riesgo. No es fácil, hay protocolos, plazos, autorizaciones de agencias que no comparten mi urgencia, pero es un camino hacia la verdad, y eso me mantiene en marcha. También he empezado a documentar todo: fechas, nombres, comportamientos, frases exactas. Mi padre ha estado ayudando, hablando con personas que conocen a Marina, buscando inconsistencias en su historia. Luego las cosas fueron de mal en peor. Estaba cerrando mi taller a altas horas de la noche cuando Rafael llegó al estacionamiento. Claramente había estado bebiendo, podía verlo en cómo se movía, agresivo e inestable. Me quedé adentro y cerré la puerta con llave. Empezó a golpear el cristal. Sal y enfréntate a mí, pedazo de... Estaba a punto de llamar a la policía, pero antes de que pudiera, Rafael cogió un ladrillo del jardín y lo arrojó por la ventana delantera. Los cristales se hicieron añicos por todas partes. Luego él entró, cortándose en el proceso, y se abalanzó sobre mí. No estoy orgulloso de lo que pasó después, pero fue en defensa propia. Me hice a un lado y se estrelló contra una vitrina. Cuando se levantó, le pegué, una vez, limpio, directo a la mandíbula. Cayó al suelo con fuerza. Los vecinos debieron haberlo oído. La policía llegó 5 minutos después. Tomaron declaraciones, documentaron los daños. Rafael fue arrestado por destrucción de propiedad e intento de agresión. A diferencia de antes, esta vez, yo presenté cargos. Había terminado de dejarlo escapar. Mi madre me llamó esa noche, sollozando desconsoladamente. Como pudiste, repetía, es tu hermano y lo estás enviando a la cárcel. Cuando intenté explicarle cómo me había atacado, me interrumpió. No tengo un hijo que haría esto, dijo y colgó. Mi padre llegó cuando estaban metiendo a Rafael en el coche patrulla. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Ambos miramos cómo se alejaban. Hiciste lo correcto al presentar cargos, dijo en voz baja. Necesita enfrentar las consecuencias, pero recuerda, sigue siendo tu hermano. No lo parece, respondí. Esto termina ahora, dijo mi padre. Mañana presionaremos más para esa prueba. No soy ingenuo, sé que incluso si una prueba de ADN demuestra que no soy el padre, algunas personas seguirán creyendo que algo debe haber sucedido, que donde hay humo, hay fuego. Puede que nunca recupere lo que he perdido, pero no voy a dejar que Marina se salga con la suya. Puede que haya ganado la primera ronda, pero yo tengo la paciencia, los recursos y la determinación para enfrentarla en su propio terreno. Lo que ha hecho no es un error, es una calumnia destructiva y voy a devolver cada golpe, pero los míos serán quirúrgicos.
precisos, legales y definitivos. 3 meses después, y mi vida se ha convertido en un páramo emocional. Cada día es una copia al carbón de la pesadilla anterior, despertar. Seguir adelante, vivir bajo sospecha constante por algo que no hice, mis rutinas ahora son mecánicas, el aislamiento ha cavado un agujero tan profundo que a veces me pregunto si alguna vez saldré de él, el negocio ha bajado casi un 70%, la mayoría de los días me siento solo en el taller mientras Kevin se encarga de las pocas reparaciones que todavía llegan. He tenido que echar mano de mis ahorros solo para cubrir el alquiler y los servicios públicos, esto no solo está dañando mi reputación, está atacando mi sustento. He empezado a tomar una ruta diferente al trabajo, evitando las calles principales donde podría encontrarme con gente que conozco. Es agotador ver constantemente ese destello de juicio en los ojos de las personas. Ayer escuché a un cliente susurrándole a Kevin, preguntándole si ese tipo todavía era el dueño del taller. Kevin, hay que reconocerlo, me defendió con firmeza, pero el daño ya estaba hecho, me quedé en la trastienda hasta que se fueron, pero hoy, algo cambió. La oscuridad finalmente ha comenzado a retroceder, la verdad real y demostrable, ha roto el muro de mentiras. Después de semanas de idas y venidas legales, finalmente obtuvimos lo que había estado exigiendo desde el primer día, la prueba. Mi abogado tuvo que presionar mucho al juez, quien finalmente ordenó una prueba de paternidad prenatal que no representaba ningún riesgo para el feto. El abogado de Marina intentó todo para retrasarla, alegando que estaba emocionalmente inestable, que la prueba causaría consecuencias irreversibles, que no querían exponer a la víctima a más presión, pero después de que mi padre filtró el caso a algunos amigos periodistas y comenzó a llamar la atención, el juez accedió. El procedimiento se realizó en una clínica privada, bajo supervisión legal. Nunca olvidaré la cara de Marina cuando entró, sin miedo, sin vergüenza, solo, molestia, como si todo esto fuera una pérdida de su valioso tiempo, un pequeño bache. Antes de volver a su actuación, pasó junto a mí, con la barbilla levantada, como si yo estuviera por debajo de su atención, pero capté ese momento, esa fracción de segundo en la que su máscara se resbaló y vi el pánico en sus ojos. Sabía lo que mostrarían los resultados, ya sabía el desastre que la esperaba. Las 2 semanas de espera de los resultados fueron las más largas de mi vida. Apenas dormí, mantuve mi teléfono en la mano, esperando constantemente la llamada que confirmaría lo que ya sabía. Cuando finalmente llegaron los resultados, no reaccioné. Simplemente me senté en mi escritorio, mirando el papel. Probabilidad de paternidad, 0%, ese 0 fue mi redención, prueba de que todo lo que había soportado fue el resultado de una mentira calculada por alguien que subestimó lo duro que lucharía. Mi abogado envió los resultados a Rafael ese mismo día. Durante 3 días, silencio de radio total, como si todos los que se apresuraron a condenarme ahora necesitaran esconderse de su error. Finalmente, al 4.º día, recibí un mensaje de texto suyo: necesito tiempo, hablaremos más tarde. Eso es todo, sin disculpas, sin reconocimiento de su error, sin vergüenza, solo un mensaje vacío, tibio, cobarde que solo fortaleció mi determinación. Luego las cosas se pusieron aún más interesantes. Mi abogado, que había estado investigando los antecedentes del caso para una posible demanda por difamación, encontró inconsistencias en los documentos médicos que Marina había presentado, fechas alteradas, médicos inexistentes, formatos que no coincidían con la clínica que decían usar. Cuando lo cruzamos con la clínica donde se realizó la prueba de ADN, descubrimos que no tenían ningún registro previo de Marina, sin citas, sin chequeos, sin recetas, nada. Fue entonces cuando mi abogado sugirió cuidadosamente lo que había empezado a sospechar: Marina nunca había estado embarazada. Casi no podía creerlo al principio, no porque confiara en ella, ya sabía que era un fraude, sino porque parecía inconcebible que alguien llegara tan lejos, solo para destruir a otra persona, fingir un embarazo, falsificar documentos, mantener la mentira durante meses sin inmutarse. ¿Todo para vengarse de alguien que la despidió de un trabajo a tiempo parcial y rechazó sus insinuaciones? Pero la evidencia era innegable: Marina no era solo una mentirosa, era una manipuladora patológica con talento para la destrucción. Mi abogado investigó más a fondo, encontró un patrón de comportamiento similar en su pasado, había hecho trucos similares en 2 relaciones anteriores, aunque nunca hasta este extremo. Los exnovios que la habían ofendido, de repente se encontraron acusados de acoso, hostigamiento o abuso emocional. Uno casi había perdido su trabajo como profesor por acusaciones falsas que ella le había hecho a su director. Afortunadamente para él, se había vuelto descuidada con los detalles y las imágenes de seguridad demostraron que él no estaba ni cerca de donde ella afirmó que ocurrió el incidente. Llevamos todo ante el juez, los resultados de ADN, los documentos médicos irregulares,
Los mensajes amenazantes y los testimonios de personas que finalmente estaban empezando a cuestionar la historia. Kevin testificó que había visto a Marina insinuándose a mí varias veces y enojándose cuando no respondía. Roberto proporcionó capturas de pantalla de publicaciones contradictorias en redes sociales que había hecho sobre su embarazo. Ahora el castillo de naipes se derrumba, no con una explosión, sino con el lento e inevitable crujido de una mentira que ya no puede sostenerse por sí misma. El siguiente paso es la respuesta legal. Por primera vez en meses, puedo dormir sin ese cuchillo en la espalda. La verdad me ha devuelto la voz, mi nombre, mi dignidad, y ahora que los he recuperado, estoy avanzando hacia lo que he estado esperando, hacer que pague. Porque si pensaba que esto terminaría con un resultado negativo en la prueba, estaba completamente equivocada. Esto es solo el principio. 4 meses después de la primera mentira, y el ambiente ha cambiado, no se ha calmado, se ha transformado. Hemos pasado de miradas acusadoras y amenazas veladas a una retirada colectiva, no para reparar el daño, sino para ocultar la vergüenza de participar en una farsa tan grotesca. La verdad no trajo consuelo, expuso todas las costuras podridas en el tejido familiar, revelando lealtades frágiles y traiciones disfrazadas de neutralidad, ahora que los resultados de ADN son oficiales y las irregularidades en los documentos médicos de Marina están expuestas. Circulan nuevos rumores. Algunos miembros de la familia dicen que tal vez Marina estaba confundida o que podría tener problemas de salud mental, otros sugieren que no está bien de la cabeza y que todo fue el resultado de una crisis emocional, pero ni una sola persona, ni una sola excepto mi padre, Kevin y Roberto, me ha ofrecido una disculpa directa. La vergüenza los convirtió a todos en cobardes. Es más fácil inventar excusas que admitir que condenaron a un hombre inocente al que conocían de toda la vida. Mi tía, la misma que me desinvitó de la cena familiar, tuvo el descaro de decirle a mi padre que todos necesitamos superar esto como familia. ¿Superar esto? Como si fuera un pequeño desacuerdo sobre la política de acción de gracias, ni siquiera pudo decírmelo a la cara. Mi prima, Valeria, que me envió ese mensaje de texto de 3 párrafos de condena, ahora actúa como si nada hubiera pasado. Me envió una invitación informal a la fiesta de cumpleaños de su hijo la semana pasada, sin reconocer cómo me había tratado. Sin disculpas, solo esta extraña pretensión de que todavía estábamos en términos normales. Rafael finalmente reapareció, aunque no como esperaba. Apareció en mi apartamento, con aspecto demacrado y pálido. No pudo mirarme a los ojos cuando me dijo que Marina había confesado haber inventado todo, sin embarazo, sin relación, nada. Admitió haberlo hecho porque estaba furiosa porque la había despedido, según ella, la había humillado y necesitaba hacerme pagar. Rafael habló como un hombre derrotado. Pero no sentí ninguna simpatía. Saber que una mujer adulta podía mantener una mentira durante meses, fingir un embarazo, falsificar documentos y casi destruir una familia por despecho vengativo desencadenó una furia tan fría que ni siquiera pude responder con ira. Simplemente lo miré fijamente mientras repetía que no sabía qué decir y que entendía si no quería volver a verlo nunca más. Todo en mí quería recordarle que él había intentado atacarme físicamente, que había elegido a una mujer que conocía desde hacía 3 años por encima de su hermano de 35 años. En cambio, todo lo que dije fue, vete. Intentó decir algo más, pero levanté la mano. Lárgate de aquí. Se fue sin decir palabra. Al día siguiente recibí un mensaje de Marina, el primer contacto directo desde que todo comenzó, sin disculpas, sin admisión de culpa. En cambio, escribió, sé que todo se salió de control, pero estoy pasando por un momento difícil emocionalmente y no entendí completamente las consecuencias de mis acciones. Retira la demanda, por favor, hazlo por Rafael, si no es por mí. Al leer esas palabras, tuve que comprobar varias veces para procesar el descaro. Esta mujer, que durante meses me difamó, que alentó la mentira, que la alimentó en las redes sociales, ahora estaba pidiendo compasión. ¿Me pedía que no destruyera lo que ella misma había dinamitado? No respondí. En cambio, me reuní con mi abogado y le dije que procediera con la demanda por difamación, falsificación de documentos y daños morales. También calculamos el daño financiero, los contratos perdidos, el equipo que tuve que vender para mantener el negocio a flote, el daño a la reputación que tardaría años en repararse. Llegó a más de $200,000 en pérdidas directas, sin contar el impacto futuro en el negocio ni los daños emocionales. Ya no se trata de limpiar mi nombre, eso ya está sucediendo. Se trata de establecer un precedente, de que Marina y todos los que participaron en esta mentira entiendan que las palabras tienen consecuencias, que las acciones tienen peso y que nadie tiene derecho a destruir la vida de otra persona por ira, envidia o resentimiento. Algunas personas pueden llamar a esto venganza, yo lo llamo justicia.
No me importa si es lento o si el castigo no es lo suficientemente severo, lo que quiero es un registro, un documento oficial que diga claramente que fui difamado, que se dijeron mentiras sobre mí, que fui perseguido sin motivo. Quiero que Marina se enfrente a esa mancha cada vez que solicite un trabajo, quiero que sepa que hay una decisión judicial que contradice su versión susurrada de los hechos, quiero que Rafael recuerde que su fe ciega en una mentira me convirtió en un paria. Esto no es venganza impulsiva. Es justicia meticulosa, una reparación que no busca gritar, sino establecer hechos, todos los que participaron en esta pesadilla enfrentarán las consecuencias, con la misma frialdad que mostraron al condenarme, 6 meses después del lanzamiento del dardo envenenado y hoy, mirando hacia atrás a la tormenta emocional, las pérdidas, el aislamiento causado por una mentira elaborada, puedo decir que la verdad no solo ha sido reconocida legalmente, sino que ha producido consecuencias reales. La justicia ha hablado con el peso implacable de las pruebas, los contrainterrogatorios, los informes forenses y los testimonios que desmantelaron el artificio de Marina pieza por pieza. La audiencia final se celebró la semana pasada, cerrando este capítulo oficialmente, pero no nos engañemos, las heridas de este tipo de traición no se curan con fallos judiciales, permanecen bajo la piel, calmadas solo cuando el agresor paga por el daño causado. La audiencia fue inolvidable. No como un clímax, sino porque, por primera vez, vi a todos los involucrados reunidos en un solo lugar, obligados a enfrentar la verdad. Sin excusas ni evasiones, Marina llegó vestida con una sobriedad estudiada, fingiendo una compostura que se derrumbó a los pocos minutos de presentar las pruebas, cuando mi abogado mostró los documentos falsificados, ecografías pertenecientes a diferentes pacientes, historiales médicos falsificados, certificados de embarazo de clínicas inexistentes. No había defensa posible, era tan burdo, tan grotesco, tan obviamente construido sobre el engaño que incluso su abogado simplemente asintió y pidió clemencia, citando angustia emocional e inestabilidad mental temporal como factores atenuantes, pero entonces llegó el punto de inflexión, cuando la Fiscalía presentó las pruebas finales, registros clínicos cruzados con los documentos de Marina, inconsistencias en la marca de tiempo y metadatos extraídos del PDF que presentó. Su abogada se inclinó y se quedó callada, no confesó, no lloró, simplemente se sentó allí, parpadeando, mientras la realidad la golpeaba. Su abogada solicitó un receso. Regresó y presentó en silencio una declaración reconociendo que los documentos fueron falsificados y que nunca existió ningún embarazo. No fue una crisis nerviosa, fue una derrota sin luchar. Rafael se sentó durante toda la confesión, su rostro se ponía más pálido por momentos, ni una sola vez miró en mi dirección. Mi madre no estaba allí, había alegado enfermedad. Lo que mi padre me dijo más tarde que era solo vergüenza que no podía afrontar. Mi padre se sentó detrás de mí todo el tiempo, una presencia sólida a mi espalda. Kevin y Roberto me flanquearon a ambos lados, las únicas personas, además de mi padre, que me habían creído desde el principio. Cuando el juez anunció el fallo, mi padre puso su mano sobre mi hombro. Ese simple gesto significó más que 1000 palabras. El fallo fue claro: Marina cometió difamación agravada, falsificación de documentos y daños morales. Se le ordenó pagar una multa significativa en cuotas durante varios años, además de una orden de restricción que le impedía acercarse o comunicarse conmigo durante al menos 3 años. No fue una sentencia de prisión, eso no es lo que quería. Lo que buscaba era un precedente, un documento oficial que validara todo lo que había dicho desde el primer día, algo que restaurara, aunque sea parcialmente, la dignidad que me quitó una mujer que se hizo la víctima sin importarle a quien destruía. El juez también le ordenó que publicara una retractación pública en las mismas plataformas de redes sociales donde había difundido las mentiras. En 24 horas, tuvo que declarar explícitamente que me había acusado falsamente, que nunca hubo ninguna relación entre nosotros y que había inventado todo el embarazo. Desde el fallo, he recibido mensajes de familiares que anteriormente me dieron la espalda. Algunos ofrecen vagas excusas sobre no saber qué pensar o querer mantenerse al margen, por prudencia. Otros han optado por el silencio total, con la esperanza de que el tiempo borre su complicidad. Rafael intentó llamar varias veces, bloqueé su número. Lo que tenga que decir, no me interesa. El hermano que yo conocía nunca se habría creído esas mentiras, nunca habría intentado agredirme físicamente, nunca me habría abandonado cuando más lo necesitaba. Mi madre envió un mensaje de voz entre lágrimas rogándome que hablara con ella. No he devuelto la llamada. Algunas traiciones son demasiado profundas para arreglarlas con lágrimas y disculpas. Ha pasado un año, mi negocio no solo se ha recuperado, sino que se ha expandido. No fue de la noche a la mañana. Durante meses, trabajé con un horario medio muerto, sobreviviendo con trabajos de reparación a tiempo parcial y un cliente leal al que no le importaban los rumores. Sabía que el silencio no limpiaría mi nombre, así que hice lo que mejor hago,
arreglar las cosas yo mismo. Publiqué el veredicto del tribunal y mi versión completa de la historia en el sitio web de la empresa, lo fijé en nuestras reseñas de Google y dejé que los recibos hablaran. Uno de los clientes más importantes que me dejó, regresó después de que su equipo legal viera el fallo. Solo ese contrato cubrió 2 meses de costos operativos, no supliqué confianza, simplemente la reconstruí pieza por pieza, luego contraté a 2 empleados a tiempo parcial y me mudé a un local más grande al otro lado de la ciudad. El fallo judicial se hizo público y lentamente, la historia real reemplazó las mentiras que habían circulado. Escuché a través de mi padre que Rafael y Marina se divorciaron poco después del juicio. Aparentemente, la humillación pública fue demasiado para su relación. Rafael se mudó a otro estado por trabajo, o tal vez solo para escapar de los recuerdos. De cualquier manera, es mejor para los dos. Intentó comunicarse de nuevo el mes pasado, una carta esta vez, escrita a mano, diciendo que quería enmendar las cosas, que había estado cegado por el amor, y manipulado por una mentirosa profesional. Dijo que extrañaba a su hermano y quería reconstruir nuestra relación. Quemé la carta sin terminarla. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer así. Mi madre y yo tenemos una tregua incómoda, nos vemos en días festivos, intercambiamos bromas, pero la calidez se ha ido. Eligió bando cuando más importaba, y eso no es algo que pueda olvidar, incluso si técnicamente la he perdonado. Mi padre y yo estamos más unidos que nunca. Él me apoyó cuando contaba, nunca dudó de mí ni por un segundo. Cenamos todos los domingos ahora, una nueva tradición nacida de las cenizas de la antigua dinámica familiar. Kevin fue ascendido a gerente de taller, un puesto que se ganó al mantenerse leal cuando habría sido más fácil irse. Roberto y yo todavía nos reunimos para tomar algo todas las semanas. Nuestra amistad es más fuerte por haber capeado el temporal. En cuanto a Marina, se mudó al otro lado del país después de no realizar los primeros 3 pagos de su multa. Mi abogado dice que esto es común. La gente piensa que puede escapar de las sentencias judiciales mudándose. Lo que no sé dio cuenta es que estábamos listos. Presentamos una solicitud para hacer cumplir la sentencia en su nuevo estado. Algunas reseñas negativas anónimas aparecieron en el perfil de mi empresa no mucho después de que se mudó. Mismo estilo de escritura, misma puntuación extraña, las marcamos. Construimos un rastro de papel digital. Si sigue intentando hacer juegos, la atraparemos por acoso. La verdad puede haberme liberado, pero no restauró todo lo que perdí. Algunos amigos nunca regresaron, algunas relaciones familiares siguen tensas o rotas, algunos clientes potenciales todavía escuchan susurros y optan por llevar su negocio a otra parte, pero he reconstruido algo más fuerte de los escombros, un negocio que no depende de las conexiones familiares, amistades basadas en la lealtad probada por el fuego. Dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. No estoy de acuerdo. La justicia real, no es venganza en absoluto, es restauración, y eso es lo que obtuve. No es justicia perfecta, no es una restauración completa, pero es suficiente para mirarme en el espejo cada mañana y saber que cuando intentaron enterrarme, me negué a convertirme en una tumba. En cambio, me convertí exactamente en lo que más temían, alguien que no se callaría. Entonces, Reddit, ¿creen que Rafael merece una segunda oportunidad? ¿Fue correcto aislarlo? He intentado ponerme en su lugar, pero maldita sea, tío. Creyó una mentira por encima de su propio hermano. Eso no es algo de lo que simplemente te recuperes. De todos modos, agradezco que hayan leído hasta aquí. ¿Cómo lo manejarían si estuvieran en mi lugar?